Hola chicos, los queremos invitar a nuestro congreso anual sobre a la media, no se lo pueden perder. Vamos a tener un invitado súper especial. Y bueno, viste, le agradezco a Sanando las Naciones por invitarme. No, ¿Cómo que no? no es él. No solo el 15 de octubre a las 6, nuestro congreso anual Ilumina. En la intimidad, de poder tener un encuentro con su realeza. Dios es real. Escuche lo que le voy a decir a todos. Dios es real. Dios no lo vas a encontrar en un libro muerto. Dios lo vas a encontrar en el libro de la vida, que es la Biblia. Y cuando Dios se hace real, entonces deja de ser una religión para conformar una relación diaria. Dios está vivo, Dios es real y Él se manifiesta a nosotros de una manera gloriosa. Pero nosotros debemos creer que Él es real. Que no es una creencia mística, no es una creencia histórica, no es un escapismo para tratar de huir de nuestras situaciones adversas, no es una cábala para ver si puede hacernos ese milagrito que nosotros queremos obtener. No, Dios no es una especie de Aladino. Dios es real, es el creador del cielo y de la tierra. Él está vivo y quiere que tú y yo le conozcamos en espíritu y en verdad. Escuchen, hablar de Dios no solamente es hablar de la creación, no solamente es hablar de la eternidad, no solamente es hablar de salvación para cuando nos toque despedirnos de este plano terrenal. Hablar de Dios no solamente es hablar de justicia. Hablar de Dios no solamente es hablar de un ser espiritual capaz de darnos victoria sobre aquellas adversidades que nos toca enfrentar en la tierra, aquellos problemas que muchas veces tratan de robarnos la paz. Hablar de Dios es hablar de milagros también. Y hoy parece ser que en el plano cristiano a nivel mundial, los milagros están como en una especie de extinción. Parece ser que Dios dejó de hacer milagros. Pero los milagros son parte del ADN de Dios. De hecho, los milagros son utilizados por el Padre para revelarse a nuestras vidas también. Para dejarnos ver que Él puede hacer posible lo que humanamente es imposible. Eso es un milagro. Un milagro es cuando Dios interviene en nuestra vida y hace posible lo que para nosotros es imposible. O sea, Dios interviene en nuestra vida y en un de repente Dios puede hacer en un instante lo que nosotros jamás podríamos hacer a lo largo de nuestra vida. Claro, pero hay gente que dice, pastor, y yo creo que Dios puede hacer milagros. La cuestión es que no solamente debes creer, también debes aprender a recibirlo. Y de eso quiero hablarles un poquito hoy. Y no sé si se recuerdan, hace un par de semanas atrás, al culminar una predicación,
por un momento me quedé en silencio. Es muy difícil que eso ocurra en mi vida porque siempre me la paso hablando. Por eso que amo tanto los momentos de soledad, porque es el único momento donde puedo estar callado. ¿Verdad? Ya he tenido, por ejemplo, mi esposa se enoja conmigo a veces porque dice que yo hablo más que ella. Si las mujeres, imagínense cuántas palabras hablan. La cuestión es que yo amo los momentos en soledad porque es un momento donde yo puedo descansar la voz y quedarme callado un rato. Pero cuando estoy predicando, imagínense que es en el momento en el que menos estoy callado. De hecho, a veces digo, voy a predicar 30 minutos, tranquilo, 30 minutos. Y a veces se transforman en 32 y 33 minutos. No más, dicen. Bueno, ustedes saben que mis 2 minutos son un poco prolongados, ¿verdad? Pero al culminar la predicación, quedé por un momento callado, pero no quedé callado por razones de que no podía hablar en el aspecto de la voz, sino porque estaba recibiendo una palabra de Dios, que no suele suceder así como de todo el tiempo. Yo creo que Dios ministra mi espíritu para darme palabras, para darme predicaciones, pero cuando son palabras específicas, esto no es algo que pasa cada 2-3 minutos. ¿Por qué? Porque Dios cuando habla realmente cumple lo que dice. Entonces cuando una persona vos ves que todo el tiempo se la pasa diciendo Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y de repente Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, y por lo menos observe primeramente su testimonio y después contemple si es verdad que Dios le dijo o no le dijo. Pero la cuestión es que, si ustedes se recuerdan, algunos estuvieron aquí, Dios me dio una palabra en ese momento que tenía que ver con que habían, ¿se recuerdan? 2 mujeres que tenían el anhelo en su corazón y un hombre de ser padre. ¿Se recuerdan o no? Ahora, la pregunta es, ¿yo venía hablando acerca del poder de Dios trayendo milagros al vientre de una mujer? No. Esa palabra surgió en un momento en donde Dios quiso hablar. Y bueno, yo dije, bueno, seguramente que va a pasar, porque Dios dijo que lo iba a hacer. Ahora, ¿cuándo? No sé. Ya conmigo, Dios dijo que lo iba a hacer. Ahora, ¿cuándo? No sé. Ahora, convengamos que la fe sin obras es muerta, por favor. O sea, si usted cree que Dios le va a dar esa bendición paterna, materna, usted debe entender que debe creer, pero también debe entender que la Virgen María fue una sola y no hay otra. ¿Verdad? Entonces, me llamó mucho la atención de que parte de esa palabra ya el Señor la está cumpliendo. Y usted dirá, ¿con quién? Echa para acá, Jaeli. Ven acá con el chavalo, ven para acá. Porque siempre es bueno, mi hermano. Echa para acá. Este cubano me cae bien, ¿oíste? ¿De qué parte de Cuba tú eres? Del medio, Placeta. De Placeta, mira para eso. Bueno, ahora va a tener que cortar el cordón umbilical de la placenta. Mira lo que le voy a decir. Me dice él cuando terminamos ese día, me dice, tú eres adivino. Le dije, no, mira, adivino no soy, pero sí creo que Dios habla. Y ellos fueron, la pareja fue el hombre y la mujer, y después creo que había 2 mujeres más. Y prepárense, porque cuando Dios habla, Dios habla. Así que esto es una inspiración para todos los que creen en la palabra de Dios, que Dios hace milagros. Eso fue hace como unas 3 semanas, ¿verdad, atrás? Sí. ¿Y qué pasó ahora con el examen? Después que usted lanzó la palabra, pasaron como 4 o 5 días y yo comencé a sentir algo, ¿sabes?, raro. Y yo decía, no tiene nada que ver con un periodo menstrual, son síntomas diferentes. Y entonces, cuando me metí al internet, decía que los primeros síntomas, que todo indicaba ser un embarazo. Yo decía, pero tan raro, dije, voy a seguir esperando un poco porque tan pronto no creo. Tan pronto no creo, ¿viste? Y entonces ya después seguían mucho más fuertes los dolores de pecho, era más bien el síntoma principal.
Y entonces dije, bueno, voy a ir a la farmacia y me lo voy a hacer de una vez. Y todavía me faltaba como una semana para que me bajara el periodo. Y cuando me lo hice, enseguida salió positivo. Y me puse muy nerviosa porque no puede ser tan... No, para, que yo también soy por ahí un poco medio que me gusta comprobar. Le dije, no, el test no es suficiente, anda a hacerte el examen de sangre. Sí, ya, y enseguida me hice el examen de sangre y salía también positivo. ¿Qué decís? Yo soy penoso. ¿Dios es real? Sí. Y prepárate porque esto es solo el comienzo, yo te lo dije a vos. Dios tiene un plan muy lindo para ustedes. Y Dios ha hecho este milagro no solamente para conceder el deseo de su corazón, sino para que ustedes le puedan conocer a Él. Y le puedan decir a todo el mundo que Dios no es una religión, que no es una gente retrógrada, loca, fanática, que esto es para gente de fe, que ama a Dios y que lo único que puede ver de Dios es su amor y su bondad. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios lo bendiga mucho. Gracias, Jaelis, gracias, campeón. Ya. Imagínate que venga gemelo ya. Está como el pastor Roberto, mi hermano, y la pastora Roxana, que decían, bueno, para que Dios nos dé un hijo, le dio 2, y ahora le digo, ¿quieren tener el varoncito? No, está bien, pastor, déjelo así. O sea, vinieron clamando por un hijo, y ya después al tercero dijeron, no, ya está, pastor, ya, ¿para qué más milagro? Mire, mi hermano, si hay algo que caracteriza a Dios, son los milagros. Y si hay milagros frecuentes que Dios hace con nosotros aquí, es el milagro de maternidad, de paternidad. O sea, donde quiera que vayamos, las mujeres que quieren tener hijos, entonces, no sé, es una gracia que Dios nos dio, que oramos y las personas, gracias a Dios, reciben ese milagro. Y hoy día es Jaelis con el cubanazo de placeta, ¿verdad? Pero después pasaron 2 mujeres más. 2 mujeres más. Ok, Dios lo va a hacer. Y Dios te está mostrando que ya lo comenzó a hacer. Y ahora tú dices, Señor, gracias. Si lo haces y lo hiciste con ella, también lo haces conmigo. Lo haces conmigo. Así que prepárense, porque se viene un tiempo de milagros gloriosos, mi hermano. Bueno, de hecho, nosotros con mi esposa tenemos 4 mujeres. Y bueno, no sé si vamos a esperar los nietos varones. Ya uno está y ya uno está viejo. Yo hasta hace 3, 4 años atrás realmente, ¿verdad? En vez de ser papá voy a ser abuelo. Pero bueno. Damas y caballeros, y hoy día quiero hablarles de esto. Quiero hablarles acerca de los milagros. No hay nada más hermoso que poder experimentar de Dios un milagro. En cualquier aspecto. Y de eso quiero hablarles hoy. ¿Están listos? ¿Cómo podemos recibir, escuchen esto, recibir y mantener un milagro? Escuchen lo que le voy a decir porque esto es interesante. Nosotros debemos creer que Dios lo puede hacer, pero después, una vez que recibimos el milagro, debemos saber cómo caminar en él. Porque quiero adelantarme un poquito tal vez en la predicación, pero es muy importante que lo podamos entender a esto. En no pocas oportunidades hay personas que lamentablemente abortan el milagro que en su momento recibieron de Dios, porque una vez que lo obtuvieron, decidieron apartarse de Dios. Como diciendo, bueno, ya está, ya obtuve de Dios lo que yo quería, así que ahora ya no tengo tiempo para Él, ya no hay que ser tan estricto en la fe, ya realmente Dios me complació y ahora pues caminaré con mi milagro en mano, pero alejado de aquel que me hizo el milagro. Y damas y caballeros, eso es un peligro.
Porque así como Dios te puede dar un milagro, también Dios te lo puede quitar. Diga conmigo, ajá. Entonces, quiero enseñarles, si el tiempo me lo permite hoy, a cómo poder recibir y mantener tu milagro. ¿Están listos? En primera instancia, quiero que aprendamos esto. Para poder recibir un milagro debemos entender, escuche, entender y creer que Dios puede y quiere. Fuerte, diga conmigo, puede y quiere. Hay personas que tienen mucha fe y dicen, no, yo sé que Dios quiere, pero no sé si puede, no sé si le da el poder para hacerlo. Viste que hay muchas veces que nosotros queremos ayudar a alguien, pero no podemos porque no tenemos los suficientes recursos para poder brindarle la ayuda que necesita. De querer queremos, pero no podemos. Y hay personas que dicen, no, yo sé que Dios puede, pero no sé si quiere. Entonces, cuando nosotros logramos creer que Dios no solamente puede, sino que también Él quiere, entonces cuando se mezcla la fe en el poder y en el querer de Dios, se forma el mejor escenario para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Escuche, por favor, presta atención a lo que estoy diciendo. Dios quiere y puede. Eso fue lo que le pasó a un leproso. Había un leproso, y vamos a leerlo en la Biblia, que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 al 42, dice: vino a él un leproso. Para la época la lepra era una enfermedad inmunda, una enfermedad incurable, a tal punto que quienes padecían dicha enfermedad eran apartados del campamento y tenían una muerte en soledad, una muerte dramática, una situación bastante compleja. Déjenme decirle que hasta el día de hoy, hace algunos años atrás, quizás 2 o 3 años, Dios me permitió ir a la India. Y estando en un trabajo misionero en la India con los niños, separamos tiempo para ir a un sector donde estaban las personas con SIDA. Y lamentablemente yo nunca vi tanta situación difícil. O sea, eran personas totalmente alejadas de la sociedad. Y cuando nos vieron a nosotros ingresar a ese lugar y abrazarlos sin tener ningún tipo de prejuicio, para ellos era algo totalmente novedoso. Pero si fue impactante para mí ver a aquellas personas con SIDA, contemplar en ellos la mirada y cómo observaban que nosotros les abrazábamos, y bueno, hicimos algunos eventos ahí con ellos. El pastor nos dijo: ¿quieren ir al lugar donde están los leprosos? Y claro, inmediatamente uno dice, bueno, a ver, hasta cierta información, escuchen, hasta cierta información de lo que uno tiene con el SIDA, uno dice, bueno, a ver, no hay un contagio por el contacto de abrazar. Pero claro, cuando te dicen leproso, a uno ya piensa que el contacto físico, ya sea de tocarlo o algo, ya puede haber un contagio. Pero yo no me podía quedar sin poder llegar a ese lugar con un amigo mío, pastor Carlos Castillo. Nos miramos y dijimos, vamos. Le dije, pero entramos primero. Así que fuimos. Y fue lamentable, mi hermano, porque yo podía ver cómo la piel literalmente se le va carcomiendo. Entonces a algunos le faltaban algunos dedos de los pies, otros estaban totalmente llenos de llagas en el cuerpo, pero la mirada era como ida, triste. Cuando nosotros llegamos, predicamos el evangelio ahí y comenzamos a ver cómo vivían, y la verdad que era una situación bastante alarmante. Pero vivían totalmente alejados. Me hizo acordar a los tiempos en que la Biblia narra cómo vivían aquellos leprosos. Déjeme decirle que era el mejor momento para orar. Y bueno, nosotros, como no estuvimos tantos días, o sea, estuvimos, ministramos, oramos, le pedimos a Dios por milagros, pero nunca más pudimos regresar por causa de la pandemia.
Espero en el Señor que muchos de los que estaban allí pudieran haber experimentado un milagro de sanidad otorgada por el Rey de Reyes. Ahora, hay algo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención es que nosotros, o sea, hay cosas que el tiempo te va dando cuando vos tenés una permanente interacción con las personas, que es el tacto, que es el poder conocer en la mirada de la persona lo que esa persona puede estar sintiendo. ¿Se entiende? Eso no te lo puedo explicar muy a fondo porque es algo que se experimenta. Cuando vos interactúas todo el tiempo con personas, comenzás a ver en los ojos, en las actitudes de las personas, realmente lo que pueden estar sintiendo por dentro. ¿Por qué? Eso te lo va dando la experiencia. Ahora, cuando nosotros hablábamos, imagínense que con mi inglés, que no es tan bueno, así que yo predicaba en español, el pastor, amigo mío Castillo, lo traducía al inglés al pastor de la India que hablaba inglés, y él a su vez lo traducía al idioma de ellos. O sea que imagínense que la situación para predicar no era la más sencilla. Sin embargo, cuando estábamos hablando, vos te dabas cuenta, escuche, que ellos tenían una mirada como decir, y sí, yo sé que Dios puede. ¿Se entiende? Pero la mirada aún permanecía decaída, como diciendo, pero me parece que no quiere. O sea, y por más que vos te esmeres y le digas, pero a ver, así como crees que Dios puede, también armate de valor y de fe para creer que Dios quiere. Porque si nosotros pensamos que los milagros son para todos los demás, menos para mí, entonces comienzo a tener un conflicto de fe. O comienzo a pensar que, bueno, por alguna curiosa razón Dios no quiere hacerlo conmigo. O tal vez pienso que Dios hace acepción de personas. O quizás comienzo a indagarme a mí mismo y a decir, bueno, ¿será que yo no tengo fe? Y claro, comenzamos a tener una ensalada de pensamientos que colapsan en que el milagro no ocurre. Eso fue lo que le pasaba a este muchacho. Usted imagínese que este hombre, a ver, si Jesús, cada vez, escuchen, a ver, situémonos en la época donde Jesús habitó literalmente, corporalmente en la tierra. Cuando Jesús caminaba por las aldeas, por las ciudades, pues su nombre era muy conocido. De hecho, antes de llegar él a una ciudad, ya muchos sabían, viene Jesús el Nazareno. ¿Y Jesús el Nazareno era sinónimo de qué? A ver, ayúdeme. ¿Era sinónimo de qué? Era sinónimo de milagro. Se acerca Jesús, ya está, sanidad, liberación. La gente podía recibir esperanza. Así que este leproso sabía muy bien que si Jesús pasaba por ese lugar, un milagro podía suceder. El conflicto de él era que no sabía si Jesús iba a querer. Iba a querer. Y mire lo que pasó. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres. Note que él no le dijo si puedes. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Mi conflicto no es que si tú puedes, mi conflicto es que si tú quieres. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Esto ya es para la época una situación bastante alarmante. ¿Por qué? Porque la creencia era que si vos tocabas a un leproso, inmediatamente quedabas enfermo de esa lepra que padecía el enfermo. Damas y caballeros, no piense usted que hoy no estamos viviendo días semejantes. Parece ser que este lugar donde se reúne el cuerpo de Cristo para poder adorar y recibir de Dios su gracia, su favor, su poder y sus milagros, pasó a ser un lugar peligroso para los sanos. Parece ser que ahora donde se reúnen los hijos de Dios en masa, parece ser que es un lugar donde se pueden contagiar de alguna enfermedad. Damas y caballeros, usted y yo estamos cubiertos con la sangre más gloriosa de todas las edades. Esa sangre fue derramada, vertida en la cruz del Calvario para sanar todas nuestras enfermedades.
Y hoy hay muchos creyentes que ni siquiera se toman el deseo de venir a la casa de Dios, porque dicen, quizás al ir a la casa de Dios, al ir al lugar donde se congregan mis hermanos, allí puedo contagiarme de alguna enfermedad. Damas y caballeros, no se coma ese cuento. Siempre la comunidad de cristianos reunidos adorando al Dios eterno y glorioso siempre ha sido un lugar donde los enfermos vienen a sanarse, no donde los sanos vienen a enfermarse. A ver, seguramente que alguien te pueda decir, ay, este pastor se ve que no sabe historia, porque lo que realmente afectó a Europa y pues aniquiló a gran parte de la comunidad europea en la peste negra fue que se acumulaban en los templos esperando recibir sanidad de aquella peste destructora. Damas y caballeros, el 99% de los creyentes que acudían a los templos no eran cristianos nacidos de nuevo, cubiertos con la sangre de Cristo. Eran católicos que adoraban imágenes y se amontonaban en los templos católicos para poner las manos sobre los ídolos y las imágenes religiosas. Damas y caballeros, el ídolo, una imagen religiosa, no tiene poder para sanarte. Un curandero no tiene poder para sanarte. Un babalao, un changó, un eleguá, un yemayá, todos los santeros y brujeros de todo el mundo no tienen poder para hacer milagros. Solo Cristo tiene el poder para hacer milagros. Entonces este hombre dice que teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Lejos de Jesús contagiarse de la lepra, fue el leproso quien se contagió de la sanidad de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes por eso? Y dice la Biblia, y le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Quiero. Sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Te tengo noticias. Dios no solamente quiere hacer el milagro en tu vida, Él también lo puede hacer. Él también lo puede hacer. En segunda instancia, y no menos importante por esto, es que debemos aprender, para poder recibir y mantener un milagro, debemos aprender a rodearnos de personas que anhelen también que ese milagro ocurra. A ver, vos por ahí vas y le contás a un amigo, a un pariente, porque muchas veces los que más no nos quieren no son los de afuera, sino que a veces son los de adentro, mi hermano. Entonces hay que tener cuidado, porque hay gente que te comienza a tirar mala onda. Vamos a suponer, pasó Jaelis con el cubanazo y comienzan a decirle a alguien que tal vez no les cae bien a ustedes: escúchame, ¿sabes qué? Fuimos a la iglesia y Dios hizo un milagro maravilloso. Ay, fíjate, lo tuyo no vaya a ser utópico, ¿verdad? Te lo digo porque te quiero. Sí, hay gente que es así. Hay gente que es así. Ay, fíjate, porque viste que muchas veces uno cuando tiene tantas ganitas de tener algo, viste, a veces puede venir con alguna situación. No, en serio le estoy hablando. Hay gente que te tira mala onda. Hay gente que no quiere que a ti te ocurran cosas buenas. Hay gente que, de hecho, no sé si hay gente, porque utilizar el término gente nos introduce en una pelea de carne y sangre con aquellos que nos dicen cosas que no van en la dirección que Dios quiere. El diablo no quiere que a ti te pasen cosas buenas. ¿Vos te pensás que Satanás está contento con ese baby que viene en camino? No, porque Dios respaldó su palabra. Entonces ahora el diablo va a comenzar a tocar a vianda y su puesto vianda para tratar de que uno comience a dudar del milagro. Dios lo hizo, y si Dios lo hizo, no hay diablo que pueda detener lo que Dios
ha hecho. Pero tenés que rodearte de gente que se alegre con tu milagro. Y a las personas que no, que vos sabés, porque hay muchas veces que a veces nosotros nos entra el espíritu de José. José sabía que sus hermanos lo tenían en la mira, mi hermano, ¿sí o no? Sabía. Entonces, si vos sabés que tus hermanos te tienen en la mira, ¿qué haces yéndole a decir, tuve un sueño? Dios me mostró que, no sé, parece que el sueño es como que yo reinaba y ustedes se doblegaban ante mí. ¿Qué opinan? A ver. Los hermanos decían, ¿pero qué? ¿Y para cómo fue? Y se lo dice al padre. Ay, tuve otro sueño. No solamente que se doblegaban las espigas, sino que también el sol y la luna. O sea, papá y mamá. O sea, que vos también estás diciendo que también nosotros. Claro, ¿era un sueño de Dios? Sí. ¿Se llevó a cabo? Sí. ¿Dios lo cumplió? Sí, pero... A ver, sé un poquito prudente. Yo siempre digo que la envidia tiene un sueño muy liviano, así que ten cuidado con quién hablas. En todos los aspectos. Entonces, cuando vos te rodeas de gente que se alegra por lo que Dios está haciendo con tu vida, que se alegra por el milagro que estás recibiendo, my goodness, es allí donde vas a encontrar fortaleza, fe. Por eso que es tan importante que nunca te apartes de la comunidad de cristianos, de hombres y mujeres de fe, que siempre estarán al pie de cañón luchando por ese milagro maravilloso que Dios ha hecho en tu vida. Mi hermano, déjenme decirle que en no pocas oportunidades mi fe se ha visto debilitada por escuchar a personas que son experimentadas en realismo y que te descuelgan del nivel de fe y te ponen en un plano terrenal y te hacen dudar porque lo que te dicen es real. Y para recibir un milagro tú tienes que creer en la verdad por encima de una realidad. No se trata de negar la realidad, se trata de creer la verdad que siempre superará cualquier realidad. Entonces había un hombre en la Biblia que estaba en una situación bastante compleja. Era paralítico, no se podía mover por sí solo. Pero él supo rodearse de amigos que anhelaran y amaran el milagro tanto como él lo quería. A tal punto que narra la Biblia, ahora lo vamos a leer, que narra la Biblia que cuando llegaron al lugar donde ellos sabían que Jesús estaba disertando, estaba predicando, dice la Biblia que cuando ellos llegaron era tanta la gente que se había agolpado que no podían entrar por la puerta. Imagínense con un paralítico. Y las casas no eran como las que usted y yo vivimos hoy. Eran casas mucho más pequeñas. La cuestión es que me imagino que tal vez no lo dice la Biblia, tampoco voy a decir que esto es así dice la Biblia o Dios me lo dijo, no. Simplemente déjeme por lo menos navegar un poquito en el pensamiento del paralítico. Al ver que no podían ingresar, quizás él se habrá frustrado, porque en ningún momento la Biblia dice que el paralítico dijo, muchachos, por favor, ya que no hay lugar por la puerta, ¿por qué no me llevan por arriba del techo y lo rompemos? No, dice la Biblia que los amigos comenzaron a ver. Porque si, el paralítico no se podía mover, ¿cómo sabía él que por arriba del techo se podían ingresar? Es porque los amigos comenzaron a ver por qué lugar podían ingresar. Quizás él cuando llegó habrá dicho, muchachos, se ve que el milagro no es para mí. Porque si Dios estuviera en el asunto, seguramente cuando yo llegara, las puertas se iban a correr todos y yo iba a ingresar y él iba a hacer el milagro. Como muchas veces nosotros expectamos cómo es que Dios tiene que hacer un milagro. Nunca le digas a Dios cómo es que tiene que hacer el milagro. Solamente tú crees. Y Él lo va a hacer no a tu manera. Lo va a hacer a su manera, como Él quiere. Mire, porque hay muchas personas que comienzan a expectar cómo es que Dios tiene que hacer el milagro. Y la Biblia te narra de que hay gente que, por ejemplo, Dios sanó a muchos ciegos. Pero no lo sanó de la misma manera a todos. A un ciego lo sanó con la palabra, dijo recibe la vista y la recibió. A otro ciego lo llamó y le puso la mano y le dijo recibe la vista y recibió. Una forma diferente de hacer el milagro. Pero también hubo otro que escupió en tierra, hizo barro y se lo pasó por acá.
A ver, si usted viene ahora y me dice, a ver, pastor, ore por un milagro, y yo escupo en la alfombra y hago un poco churro y se lo pongo, ¿usted qué hace? El COVID-19, por tener miedo que el COVID-19 se va a decir su milagro. Y usted me pregunta a mí, ¿pero por qué Jesús escupió en tierra? ¿Por qué no la hizo más fácil? ¿Por qué hace ese show? No, show nada. No sé por qué Jesús hizo así. La cuestión es que Él decidió hacerlo así y a ese ciego le funcionó. O sea, tú no tienes que decirle a Dios cómo tiene que hacer el milagro. Tú tienes que creer que Él lo puede y quiere hacerlo. Después, deja todo en las manos de Él, que Él sabe cómo, dónde y cuándo ocurrirá el milagro que estás esperando. Bueno, la cuestión es que tal vez este muchacho habrá llegado a ese lugar y habrá dicho, mira, ¿saben qué? Gracias por todo, hicieron el mejor intento, peguemos la vuelta. La cuestión es que esos amigos se pusieron de acuerdo para poder fortalecer la fe del paralítico en ese lugar. Y déjeme decirle que también, así como hay personas que en un momento vinieron a mi vida y me hicieron desinflar la fe, por llamarlo de alguna manera, hay personas que cuando mi fe se encontraba debilitada, Dios los usó para venir a fortalecerme en la fe y a decir, ¿qué estás haciendo? Dale, no es tiempo de rendirse, no es tiempo de tirar la toalla para darse por vencido, es tiempo de tomar la toalla, secarse la transpiración y seguir peleando la buena batalla de la fe, que lo que Dios te ha dicho se cumplirá, lo que Dios ha dicho de ti se va a llevar a cabo. Tienes que levantarte, tienes que seguir luchando. Y eso es bueno, mi hermano, rodearte de ese tipo de personas. Ahora, cuando vos te rodeas de personas pesimistas, de personas envidiosas, de personas que no entienden la fe y te quieren dar clases de fe. ¿Viste esa gente que es atea y te quiere decir cómo es que la fe no existe? Si son ateas y no tienen fe, ¿cómo te van a explicar lo que es la fe? Si no creen y son ateas. Ni siquiera ellos te pueden explicar por qué no creen. Así que mira lo que dice la Biblia para que lo podamos entender mejor. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse, claro, por ahí, no sé, okay, dale, dale. Viste que acá la A queda media, allá no se ve directamente. Ok, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, pobre el dueño de la casa, mi hermano, no sé si habrá llamado después para hacer un claim, una demanda, un Zoom. Y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, a ver, ¿qué vio Jesús? ¿O la fe del paralítico? De ellos, de los amigos. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, ¿se recuerdan? Que la experiencia te da lo que tú puedes percibir, lo que la gente está pensando. Claro, Jesús también lo percibió en el espíritu. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Damas y caballeros, en primera instancia debemos entender que el paralítico pudo recibir el milagro de Dios porque se dejó ayudar. Fuerte, diga conmigo, se dejó ayudar. Sí, porque hay gente, viste, que tiene un pesimismo arriba, tiene un fatalismo arriba, que por más que lo rodees de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Oscar Gómez, todos.
por más que los rodeé por más que los rodeé del arcángel, del serafín, del querubín, de los ángeles, por más que los rodeé de lo mejor, son gente que siempre encuentran un problema para cada solución. Siempre encuentran el pelo en la sopa, mi hermano. Ahora, este hombre pudo recibir el milagro porque se dejó ayudar, porque entendió que solo no podía. En segunda instancia, él pudo recibir el milagro porque entendió que Jesús también le hizo ver un causante de su estado. Y le dijo, mira, tus pecados te son perdonados, como diciendo, mira, realmente quizás lo que te ha tenido en esa condición ha sido llevar una vida en continuo pecado, y eso muchas veces hace que Dios no pueda obrar el milagro que quiere hacer en nuestra vida. El pecado siempre va a interferir. ¿Se entiende? Entonces Dios lo limpió del pecado para después hacer el milagro. ¿Se entiende? Después, él tuvo que superar el comentario negativo de aquellos religiosos que no creían que Jesús podía hacer ese tipo de milagros. Por ejemplo, hay muchos de los que están sentados aquí que dicen, pastor, yo estoy creyendo en el milagro. De repente salen esta mañana, están comiendo en algún lugar, se encuentran con un amigo que es de otra denominación religiosa y le dicen, ¿sabes qué? Ya que los dos somos creyentes, porque bueno, tú tienes tu religión, yo tengo la mía, así que pero tenemos el mismo lenguaje de fe. ¿Tú sabes qué? Dios hizo un milagro en mi vida. No me digas que vos todavía estás en esa teología errónea. Ya Jesús no hace milagros. ¿Cómo que no hace milagros? No hace milagros. Los milagros fueron para la época de Jesús. ¿Pero cómo no hace? No me digas que tu pastor. ¿De qué país es tu pastor? De Argentina. Son charlatanes, hombre. Escuche, aunque usted no lo crea, esas son las conversaciones. Así son las conversaciones. Ya Cristo no hace milagro y te llevan a un versículo sacado de contexto y dicen, es verdad. Entonces no tengo el milagro. Si ya Cristo no hace milagro, entonces ¿quién me hace creer a mí? Entonces lo que comenzó siendo algo glorioso terminó siendo algo calamitoso. Porque te pusiste a darle oído a personas que no creen. Porque tienen una mala interpretación bíblica. Así que Dios hizo ese milagro en la vida de este hombre porque aprendió a rodearse de gente que quería verlo bien, que quería que Dios hiciera el milagro. Tenés que rodearte con ese tipo de personas. No estoy diciendo que hagas acepción de personas, que ahora te pongas en catador de personas. Vos sí, te quiero a mi lado, ¿no? Y saquen esos dichos ridículos que dicen... aquellos que no estuvieron contigo en las batallas, no le permitas que celebren tus victorias. Porque eso es envidia, eso es tontera, eso es filosofía barata y zapatos de goma. ¿Ok? Porque a esos que no estuvieron contigo en la batalla quizá le faltó fe, y Dios va a mostrar su poder para que después no es que tú los tengas alejados, sino para que tú con un corazón humilde les digas, viste que Dios lo pudo hacer, y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque ese pensamiento de aquellos que no estuvieron contigo en tus batallas, no les permitas que esté contigo en tus celebraciones, es un pensamiento lleno de resentimiento. Note usted el pensamiento. Es un pensamiento lleno de resentimiento. O sea, no voy a celebrar con aquellos que no querían verme triunfar. No, al revés. Quizás ellos no querían porque tal vez tenían un problema de envidia. ¿Y qué vamos a hacer con los envidiosos? ¿Que se vayan al infierno? No. ¿O acaso usted alguna vez no tuvo envidia de alguien? Padre, gracias por esta gente tan hermosa, Señor, tan linda. Tercero, ¿están listos? Tercero, ¿cómo recibir y mantener un milagro de Dios? Desprendiéndonos del pecado. Lo vimos recién. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Muchas veces el pecado, ¿qué es lo que es el pecado? Míreme todo el mundo. Pecado es la práctica y el ejercicio de aquellas cosas que a Dios no le agradan, por más que el mundo lo apruebe. O sea, pecado es lo que Dios dice que está mal. Eso es pecado. Y Dios lo dejó claramente establecido en la Biblia. Por supuesto, vivimos en unos días donde el mundo que no conoce a Dios o que vive alejado de la Biblia
tiene como algo bueno cosas que Dios dice que son malas. ¿Se entiende? Por ende, nosotros debemos regir nuestra vida moral y nuestra vida espiritual conforme a las Escrituras, no conforme a los adoctrinamientos morales de nuestros días. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia dice que en estos días muchos a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. Por ende, hay un conflicto de conciencia, hay una situación moral bastante confusa. Por ende, debemos nosotros alinearnos a una vida con Dios. ¿De qué? De decir, Señor, yo voy a vivir de acuerdo a tu palabra, yo voy a vivir de acuerdo a lo que tú dices que está bien y a lo que tú dices que está mal. A pesar de que el mundo me diga que soy fanático, retrógrado, inculto, ignorante, discriminador, fóbico, no me importa lo que el mundo diga. A mí lo que me importa es estar bien delante del Padre Celestial. Ahora, noten ustedes, miren lo que dice la Biblia. Dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, arrastrándome por supuesto, otro desciende antes que yo. Dice la Biblia, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, fuerte, diga conmigo, y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces, claro, muchos, escuchen, se detienen allí y dan gloria a Dios, y qué bueno, un hombre con 38 años de enfermedad recibe un milagro instantáneo y gloria a Dios, y muchos predicadores se detienen allí. Pero cuando usted sigue leyendo se va a dar cuenta que hay algo sumamente importante. Por eso que le titulé a esta palabra cómo recibir y mantener un milagro. Porque sigue diciendo, escuche, dice, es día de reposo, dijeron aquel... y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. O sea, lejos los religiosos de alegrarse con que ese hombre había recibido la sanidad, le estaban recriminando porque estaba llevando su lecho en el día de reposo. Dice, él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, como diciendo, arréglensela con él. No soy yo acá el del problema. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Pregunto, míreme todo el mundo, si vos llevas 38 años en un lugar, que ya tu vida está postrada, Jesús lo vio acostado como resignado, y de repente viene Dios y hace un milagro. Jesús viene y en un instante le soluciona la vida. Vos por cortesía, ¿no le preguntarías quién sos? ¿Sí o no? Este tipo agarró el lecho y dijo, ya está, como hay muchas personas, ¿viste? Agarran el milagro, se van y ni le interesa quién lo hizo. Así nos dijo uno, escuchen esto fue real. Esto agarró un muchacho un día que había caído preso en la cárcel de inmigración. No tenía un papel, estaba totalmente deportado. Un muchacho que por supuesto uno conocía. Y entonces, desde la cárcel, desde ese lugar donde ya no había chance, porque literalmente tenía todo para ser deportado, no había ninguna oportunidad que pudiera salir. Él, cuando contempla la situación, desde la cárcel manda a decir: decile a Ñoño, Ñoño soy yo. Claro, no era pastor, él me conocía como Ñoño. Decile al Ñoño que ore para que Dios haga un milagro. ¿Oyó? ¿Qué hicimos? Oramos.
Padre, ten misericordia, Señor. Abre esa puerta para que pueda él mantenerse con su familia en este lugar, Señor. No permita que lo deporten. Escuchen, en menos de 24 horas llegó un abogado que le había otorgado el mismo gobierno. Entró y le dijo: sal afuera ahora. Sal afuera ahora. Él se quedó, bueno, esa palabra la sabe Aimé, yo no la voy a decir, anonadado, porque es la más fácil. Estupefacto, ahí está, se quedó estupefacto. Miró así. Entonces después se lo encontraron en un asado. Y mi hermano le dijo: ¿viste el milagro que Dios hizo contigo? Ah, no sé si lo hizo el Dios, si lo hizo el diablo, la cuestión es que estoy afuera, dijo. Vos estás entendiendo, ¿verdad? Es decir, en el momento más difícil pidió oración, Dios lo hizo, pero después, como estaba afuera, él pensó y dijo: si acepto que Jesús fue el que hizo el milagro, estos religiosos me van a decir: bueno, ahora tenés que ir a la iglesia y yo no quiero ningún compromiso con nadie. ¿Hay gente así? ¿Usted conoce gente así? Que se hacen los chivos locos y es mejor hacerse los que no saben quién hizo el milagro para después no tener que tener algún tipo de gesto de gratitud o de compromiso con aquel que hizo el milagro. Bueno, esto fue lo que le pasó a él. Pero ¿sabe lo que pasó con este muchacho? Este muchacho después se quiso hacer el chivo loco y se casó por los papeles, como diciendo: ahora sí tengo los papeles y listo. Inmigración le descubrió que estaba mintiendo. Y ahora tiene que andar huyendo de aquí para allá para que no lo agarre inmigración. Pregunto, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Porque de Dios no se burla nadie. Por eso es que hay que mantener el milagro. No nos hagamos los desentendidos. Es por eso que cuando una persona, viste, por ejemplo, en Argentina se utiliza mucho esto. Cuando una persona está en una situación extrema, comienza a pedirle a todo el mundo que ore. Sea, qué sé yo, hindú, crea en Mahoma, crea en Buda, en los evangélicos, en Santa Tomás. Ok, cuando vos le preguntas a este argentino y vos le decís: escúchame, pero ¿por qué le estás pidiendo oración a todo el mundo? Porque todo te suma, dice, todo te suma, todo te suma. Claro, pero después cuando recibe el milagro, ¿a quién le da la gloria? Exacto, no importa, todo suma, todo suma. No, todo suma nada. Cristo no comparte su gloria con nadie. Cristo no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Él. Entonces, este muchacho no tuvo la gentileza de decirle, imagínese, 38 años el tipo, aparte ya de por sí, que es un milagro que el tipo se haya podido levantar, después de 38 años, por más de que vos recibás el milagro de reincorporarte, los músculos los tenés en tu mío. Para que camines después de ahí tenés que, como todo un proceso, ¿sí o no? Es todo un proceso, porque, a ver, vos podés recuperar el caminar, pero después tenés que comenzar. Este salió caminando y haciendo fuerza, llevando el lecho, mi hermano. Se fue algo glorioso. ¿Cómo no le vas a decir: ¿cómo es tu nombre? ¿Quién eres? Nada. El tipo agarró y dijo: thank you. Y no sé si le dijo thank you. Ahora dice la Biblia, y le dijo: mira, no, perdón, a ver. Toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo. A ver, en el templo no quiere decir que el tipo estaba adorando. O sea, en el templo es que en las inmediaciones la gente solía caminar y algunos que eran mendigos solían pedir plata, ¿ok? Dice que Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. O sea, en otras palabras, recibiste el milagro. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Ahora sí sabía quién era, ¿verdad? Ahora sí, se ve que le corrió un frío por la espalda. ¿Sabes que mismo Jesús te diga: mira, no peques más para que no te venga algo peor? Pero esa fue en aquella época. Sería demasiado loco de mi parte decirte ahora: mira, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Será que si lo digo yo no tiene el mismo poder que si lo dice la palabra? De hecho, no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces, para mantener
para mantener el milagro, hay que apartarse del pecado. Hay que apartarse del pecado. Y por último, quiero terminar con esto. Tírame una flauta ahí. No. El próximo domingo tenés que tocarme violín. Pastor, ¿cómo yo puedo recibir y mantener un milagro? Diga conmigo, siendo agradecidos. Si hay algo que realmente conmueve el corazón de Dios, es cuando ve a la gente agradecida. Damas y caballeros, ¿tú estás entendiendo que un milagro es cuando Dios hace posible lo que humanamente es imposible? De hecho, si uno quisiera pagar por un milagro acá en la tierra, o sea, el humano no podría hacerlo, porque la ciencia tiene un límite, el conocimiento humano tiene un límite, y un milagro trasciende los límites del razonamiento. Por ende, por ejemplo, ¿cuánta gente daría lo que fuera? Tiene millones en el banco hoy, pero millones de dólares, y darían lo que fuera por recibir sanidad. Mire, ¿cuántos millones no tenía el que hizo Superman? No se me va el nombre de él. Mira al otro con películas mundanas, aleluya. Christopher Reeves. Ok, él tenía millones de dólares, sí, pero todos los millones de dólares no podían sacarlo de esa condición. Él necesitaba un milagro. El otro inglés que estaba cuadripléjico, ¿cómo se llamaba él? El físico. O sea, el tipo se la pasó todo el tiempo diciendo y siendo un ateo y haciendo alarde de eso. Nunca pudo recibir un milagro. ¿Sabe lo que daría ahora Michael Schumacher por recuperar la salud? Tiene millones, pero no la... Porque un milagro es impagable. De la única manera que yo puedo pagar un milagro es por medio de la gratitud. Es por medio de la gratitud. Y la gratitud es entregarle mi vida a Jesús. O sea, la gratitud trasciende un simple thank you verbal. La gratitud es cuando yo, por lo que hizo en mi vida, porque hizo posible lo que humanamente era imposible, porque hizo posible lo que yo jamás hubiese podido costear con dinero, porque Él hizo posible no solamente el milagro, hizo posible mi redención, hizo posible que yo tuviera eternidad. Es por eso que en gratitud le entrego mi vida, para que sea Él quien tome control de toda mi vida. Y entregarle tu vida, te lo puedo asegurar, que no te transformará en un retrógrado religioso, enajenado social, fanático, ignorante, como la gente piensa que uno es. Te vas a transformar en alguien normal, pero con un Dios sobrenatural y glorioso habitando tu vida. Te puedo asegurar que lo último que ingresará a tu corazón es una religión. Lo que va a ingresar a tu corazón es paz, gozo, fe, templanza, mansedumbre. Va a entrar algo tan maravilloso en tu vida que no hay nada en este mundo que lo pueda reemplazar. Y mira lo que dice la Biblia. Escuchen esto. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos? 10, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. A ver, escuchen esto que está interesante, porque hay gente que dice: bueno, pero ¿por qué Jesús le dijo eso? En el Antiguo Testamento, cuando los leprosos padecían la enfermedad, en primera instancia eran separados del campamento. Si alguno podía sanarse de esa enfermedad, no podían ingresar al campamento porque por el simple hecho de que ya ellos se veían sanos. No, ellos debían ir al sacerdote. El sacerdote era una especie de médico que chequeaba que realmente se haya efectuado la sanidad, y una vez que el sacerdote comprobaba que estaba sano, entonces le decía y le permitía a esa persona poder ingresar nuevamente al campamento de los hebreos. ¿Se entiende? Entonces Jesús,
le dice, id y mostraos a los sacerdotes. Lo que Jesús le estaba diciendo es, miren muchachos, si ustedes tienen fe, en el camino se van a comenzar a dar cuenta que van siendo sanados, porque yo desde ahora lo estoy mandando a los sacerdotes para que puedan comprobar que ustedes están sanos. Ellos que tuvieron que tener un paso de fe, ¿sí o no? Ellos podrían haber dicho, no, primero sananos para estar seguros, para no perder el tiempo, ir a los sacerdotes y que después nos maten porque nos acercamos a ellos estando nosotros leprosos. ¿Se entiende? Bueno, si no entendió, va. Ellos estaban jugando la vida. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, diga conmigo, volvió. A Jaelía. Volvió. ¿Cómo volvió? Glorificando a Dios a gran voz. Dice la Biblia, y se postró en tierra a sus pies. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos, yo le invito a que se ponga de pie. Escuche, Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? Pregunto, ¿a dónde quiere estar usted? ¿En el grupo de los 1 que regresaron? ¿Que dieron gloria? ¿Que se postraron rostro en tierra? ¿Y que a gran voz decían gracias, oh Dios? ¿O pertenecer a los 9 que una vez que se vieron limpios, una vez que solucionaron el problema de salud, nunca regresaron a dar gracias? Damas y caballeros, seamos como ese samaritano que regresa, que vuelve y que da gloria a Dios. Eso hará que tu milagro se pueda mantener. Damas y caballeros, hoy es el día de tu milagro. Hoy es el día donde Dios quiere hacer posible lo imposible. En este caso estamos tratando temas de salud, pero un milagro puede introducirse en cualquier esfera que se lo necesite. Porque un milagro no solamente es sanidad física, un milagro es cuando Dios hace posible lo que humanamente es imposible. Quizás humanamente sea imposible que tú soluciones ese problema migratorio. Dios puede hacer un milagro y darte victoria sobre esa adversidad migratoria. Dios puede hacer un milagro en ese matrimonio que está ya al borde del precipicio, que ya no hay más nada para hacer, pero Dios puede tocar los corazones y traer sanidad y restauración y perdón y levantar una pareja mucho más unida, mucho más. Damas y caballeros, alguien debe creer por un milagro. Levante su mano al cielo en esta tarde y diga conmigo, Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Yo creo en un milagro que viene del cielo. Vamos, alguien debe abrir su boca y decir, Señor, recibo, 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 recibo el milagro. Siempre
la mano sobre estas vidas que han venido creyendo por ese milagro. Vamos a creer, toda la iglesia unida, como aquellos 4 amigos que estuvieron dispuestos a hacer todo por causa de ese amigo paralítico. Y Dios, al ver la fe de ellos, hizo el milagro en aquel hombre. Padre, nosotros nos unimos en fe por estos tus hijitos amados que han pasado aquí adelante creyendo por un milagro. Ahora, Dios mío, te pedimos que te glorifiques en sus vidas, que hagas posible lo que humanamente es imposible. Padre, glorifícate. Te pedimos un milagro para sus vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora recibe, 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 recibe. Es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Ven a Jesús, ven al Espíritu Santo. Es el Señor, su vida, de tu gracia, de tu favor. Recibe el milagro, recíbelo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe el milagro ahora. Recibe el milagro ahora. Recibe el milagro ahora. Recibe el nombre de Jesús de Nazaret. Por siempre, Señor. Gracias, Jesús. Levante la mano toda la iglesia. Señor, en el nombre de Cristo, glorifícate en esta palabra. Que todos tus hijos e hijas en este lugar y aquellos que nos están viendo por SL Live puedan conocer tu poder, la unción de tu Espíritu Santo, la gloria que hay en el nombre de tu Hijo Jesús. Obra milagros en medio de tu pueblo, Señor. Que puedan conocer la grandeza y la majestuosidad de tu poderío. Concede, Dios mío, la victoria a tus hijos e hijas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale fuerte el aplauso al Señor. Vamos, dale fuerte, 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 fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recibieron el milagro? ¿Recibieron el milagro? ¿Recibiste el milagro? ¿Lo recibiste? Y ahora a creer, a hablar, decir: Señor, gracias por el milagro, a permanecer firmes en la fe y no dejar que nadie le haga abortar este milagro tan hermoso que han recibido. Le damos fuerte el aplauso al Señor. Pueden regresar a sus lugares. También despedimos con un fuerte aplauso a quienes se han conectado a través de SNL Live. Dios los super bendiga. Los despedimos con un fuerte aplauso. A las 11:15 nos encontramos en nuestra segunda conferencia. Chicos, los queremos invitar a nuestro congreso anual este 15 de octubre a las 6:30. No se lo pueden perder. Vamos a tener un invitado súper especial. Y bueno, viste, le agradezco a Sanando las Naciones por invitarme. No es ¿Cómo él. que no es? No es él. No se lo pueden perder este 15 de octubre a las 6:30. Nuestro congreso anual Ilumina.